Así como el domingo explicábamos sobre el Salmo 22, sobre Isaías 53, que fueron escritos 1000 años antes de la venida de Cristo, y un Salmo 22 que habla netamente de cada uno de los padecimientos de Jesús en la cruz del Calvario, como David, el poderoso rey David, pudo adelantarse 1000 años en el tiempo y ver el sufrimiento de su Señor, de Jesús. Es más, es como si un abuelo se adelantara y viera a un bisnieto por allá 14 generaciones adelante, porque si usted saca cuentas, David fue el tatarabuelo de Jesús, porque él era, María y José eran descendientes del rey David 14 generaciones después. Entonces 14 generaciones antes, David pudo ver el sufrimiento de su Señor, de Jesús. Isaías 53, también más o menos en el mismo lapso de tiempo, casi un milenio, donde él puede ver claramente cómo Jesús iba a ser muerto en una cruz, cómo iba a padecer, cómo iba a ser desangrado, cómo iba a ser vuelto nada. ¿Cómo puede describir tan claramente que Jesús iba a decir tengo sed? Que Jesús iba a decir cada una de esas palabras que dijo al morir. Entonces la Biblia está llena de profecías, profecías que se han cumplido, como la de Jesús. El resto de profecías, hay profecías que ya se cumplieron y otras que son para cumplirse. Por ejemplo, la venida de Cristo. Jesús dijo, cuando estaba en la última cena, yo volveré. Así que cada vez que tomen la Santa Cena, el pan y el vino, recuerden que yo morí en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados y que yo regreso pronto. Eso le dijo a los discípulos. Nos lo dejó a nosotros como instrucción, que Él regresa pronto. Es una profecía por cumplirse que nosotros la creemos. Yo quiero llevarte a la palabra del Señor y quiero leer Apocalipsis capítulo 4. Vamos a leer un poquito lo que el discípulo amado de Jesús, y alguien me dirá, o sea que Jesús ama más a unos que a otros. Pues la Biblia dice que Jesús era el discípulo amado, Juan era el discípulo amado de Jesús. Yo particularmente lo que puedo creer es que Juan obviamente era el menor en edad y era más fácil amar a una persona adolescente, a un muchacho, ¿sí?, que a alguien mayor a Jesús. Jesús empieza a predicar a los 30, de pronto Pedro ya tiene 40, qué sé yo, de pronto los otros ya son mayores que Jesús y era más fácil consentir al menor. Cuando usted es el hermano mayor, usted le da rabia que consientan más al pequeño. Lo que pasa es que el mayor no se acuerda cuando él fue el menor y fue el consentido. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Pero siempre el mayor va a reclamar. Va a decir, oye, pero ¿por qué? Cuando tú eras menor, cuando estabas solo, a ti era el único que te consentía. Entonces, por eso de pronto Juan era el discípulo amado de Jesús. Y este discípulo dice que cuando ya estaba en sus... él fue el único discípulo que murió de vejez. Y los demás murieron trágicamente. Entonces, este discípulo estaba en una prisión que era una isla que hoy por hoy es una isla de esas del Mediterráneo, paradisíacas, de cruceros, de turismo, de playas hermosas. Pero en ese momento era una isla prisión. Allí llevaron a Juan y lo dejaron allá. Allá él tiene esta visión. Toda la visión del Apocalipsis la tiene en esa isla, la escribe en rollos. Y dentro de eso el capítulo 4, que tiene que ver con el tema de hoy, es poder ver un poco sobre qué va a pasar en la eternidad, qué va a pasar para nosotros después. Juan puede ver, he llevado en el Espíritu, y dice así: después de esto, vi una puerta abierta en el cielo. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en los evangelios? Para nosotros los evangelios es pasado. Y si creemos en el pasado de los evangelios, tenemos que creer en el futuro, que es el Apocalipsis. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Entonces la voz que había escuchado al principio, que resonaba tan fuerte como una trompeta, me dijo: acércate, voy a enseñarte lo que está por suceder. Dígale al que está cerca lo que está por suceder. Esto no ha sucedido.
¿eh? Esto se lo mostró Dios a Juan hace menos de 2000 años. Porque Juan pudo haber esto recibido entre el año 70 más o menos, 70 después de Cristo. Entonces, ese mismo instante quedé bajo el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó a ese lugar y en ese momento él queda bajo el poder del Espíritu Santo. La pregunta es, para que entienda, ¿usted ha estado bajo el poder del Espíritu? Cuando una persona está bajo el poder del Espíritu, realmente no puede controlarse. Sí, pero sí se puede controlar, pero no puede, es decir, es unas cosas, unas sensaciones que realmente van más allá de lo natural. Por ejemplo, usted empieza a temblar. Usted está ahí, usted empieza a temblar, a llorar sin explicación. Muchos tratan como de abrir sus ojos y salirse del momento para dejar de llorar, ¿sí? Otros se les erizan los vellos. Cuando está la presencia de Dios es así, ese es el Espíritu Santo. Entonces en ese momento cae él bajo ese poder que lo hace vivir algo sobrenatural. Dice, y vi un trono en el cielo. Sobre el trono estaba sentado alguien que brillaba como un diamante o como un rubí. Mira, él trata de dar la explicación. Vi un trono. Pero el trono era tan brillante, el que estaba sentado ahí producía tanta luz, que eso era como si fuera un diamante. ¿Cómo nos muestran un diamante en la televisión? Siempre aparece como una lucecita, un destello de luz, ¿cierto? Eso es realmente un diamante. Entonces lo que él está tratando de describir es, veo un trono, imagínense el trono de Dios, tiene que ser algo imponente. Veo un trono, pero el trono es tan brillante que parece que fuera un rubí o un diamante. Alrededor del trono, un arco iris brillaba como una esmeralda. Diga conmigo, brillaba como una esmeralda. Había también otros 24 tronos, los cuales formaban un círculo. Sentados 24 ancianos. Esos ancianos estaban vestidos con ropas blancas y tenían una corona de oro en la cabeza. Se cree, esto ya es especulación, se cree, porque una cosa es lo que dice la Biblia, se cree que 24 porque eran las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, los 12 discípulos de Jesús. Por eso eran 24, porque Dios llamó a 12 tribus, entonces ahí va a estar Rubén, Judá es el tiempo de Jesús. Ahora, pastor, ¿Judas va a estar? Sí, Judas sí, pero no el que entregó a Jesús, sino el otro Judas. Pero, pastor, ¿y cómo completamos los 12 discípulos? Recuerda que en Hechos de los Apóstoles, a Judas, el que entregó a Jesús, que se ahorcó, que se mató, dice que fue reemplazado por otro apóstol que se llama Matías, ¿correcto? Del trono salían ruidos, truenos, relámpagos, y delante del trono ardía 7 antorchas, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había también algo que era transparente como el cristal. Y él trata de ver y poder traer a su realidad, ¿sí? Es decir, a nuestra realidad, lo que él está viendo. Diga conmigo, también delante del trono había algo que era transparente como el cristal, ¿cierto? Y que parecía un mar. En el centro del círculo, alrededor del trono, habían 4 seres vivientes que tenían ojos en todo el cuerpo, por delante, por detrás. El primero de ellos parecía un león, el segundo parecía un toro, el tercero parecía un ser humano y el cuarto parecía un águila en pleno vuelo. Cuando uno de esos seres vivientes cada uno de esos seres vivientes tenía 6 alas y ojos por todos lados, y no dejaban de cantar de día y de noche. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, que siempre ha vivido, que vive y pronto vendrá. Mira, él es transportado al futuro y dentro del futuro ve que están cantando una canción
que muchas veces en nuestras canciones, toda la vida ha existido es el Todopoderoso. Fragmentos de esta frase están en las canciones, ¿sí? Y vamos a decirlo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, que siempre ha vivido, que vive y pronto vendrá. Estos cuatro seres vivientes cantan y dan gracias al que está sentado en el trono y vive ¿para qué? Para siempre. En sus cantos dicen lo maravilloso, poderoso y digno que es Él de recibir honores. Es decir, Él no, todos los cánticos no los colocó ahí, no los escribió. Pero Él trata de entender que dentro de los cánticos lo que están haciendo es describiendo lo maravilloso, lo poderoso, lo digno que es Él, o sea Jesús, de recibir adoración. Cada vez que hacen esto, los 24 ancianos se arrodillan delante de Él y que lo adoran. Y arrojando sus coronas delante del trono cantan: Señor y Dios nuestro, tú mereces que te alaben, que te llamen maravilloso y que admiren tu poder. Porque tú creaste todo lo que existe. Gracias a ti todo fue creado. ¿Correcto? Entonces, Juan pudo ver esto y pudo dejárnoslo escrito en la palabra, en la Biblia. ¿Sí? El mismo que caminó con Jesús, el mismo que estuvo ahí cuando fue crucificado, el mismo que corrió a la tumba para verificar que Jesús había resucitado, el mismo que dice la Biblia que estuvo presente en todos los milagros de Jesús, nos escribe esta visión. Entonces mira cómo es ese lugar, el cielo de maravilloso, que es un lugar de adoración. Alguien que diga lugar de adoración. Quiero titular el mensaje de hoy: ¿logras imaginar cómo será estar ante Él? Imagínate tú como Juan mirando el trono y ves que el que está sentado en el trono, o sea Jesús, es tan brillante, que produce un brillo tan enorme, y empiezas a ver alrededor y hay 24 ancianos, y esos ancianos que en la Biblia nos muestra que fueron líderes. Un anciano no es que el que esté viejito, eso hay que verlo, que la palabra anciano en la Biblia no es el cuchito, sino es el que tuvo liderazgo, el que tuvo, el que fue prominente. Es más, puede ser que no sean los 12, cada uno de las 12 tribus, sino puede ser que sea uno Moisés, el otro, que es quién sabe quiénes serán, ¿correcto? Pues Juan no podía establecer si era Moisés o no, porque Juan no vivió en el tiempo de Moisés. Se habla de Moisés, vemos películas de Moisés, pero no sabemos cómo fue Moisés físicamente. Hablamos de David, pero no tenemos físicamente una imagen del rey David. Entonces puede haber sido a ellos o pueden haber sido otros, pero habían 12 que estaban alabando, dice que se arrodillaban, y habían unas figuras raras de muchos ojos que posteriormente la Biblia empieza a mostrar cada uno de qué significa, pero aquí Juan en este momento no va a tratar de explicarlo, sino lo que él vio, y ellos también adoraban. Diga conmigo, adoraban. Entonces, ¿logras imaginarte cómo será estar con Él? Primera carta de Juan. El mismo Juan no solamente escribe el Evangelio de Juan, el Apocalipsis, sino también escribe las cartas de Juan. Dice: nosotros valoramos lo que dice la gente. Dígale el que está cerca. Nosotros valoramos lo que dice la gente. ¿Sí? Hay opiniones, ¿cierto? Hay muchas opiniones de las cosas de Dios. Pero valoramos más lo que dice Dios, que dice ¿por qué nos habla acerca de su Hijo? Ojo, diga conmigo, valoramos más lo que dice Dios, porque Él nos habla de su Hijo, de Jesús, ¿correcto? Confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho. ¿Aló? Hay gente que dice: yo creo en Dios, pero si no crees en lo que es el Hijo de Dios, en lo que hizo Jesús, realmente no estás creyendo en Dios. ¿Amén o no amén? Pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no ha creído lo que Dios mismo ha dicho acerca de su Hijo
Jesús. ¿Cuánta gente te habla de Dios? Te pregunto. Si tú hablas con un mormón, te habla de Jesús. Tú hablas con un testigo de Jehová, te habla de Jesús. Tú hablas de pronto con un árabe y te habla de Jesús. Pero la pregunta es, ¿te hablan de Jesús como hijo de Dios? Entonces, el que no cree en eso, dice que está haciendo pasar a su Dios como un mentiroso. ¿Amén o no amén? Entonces, si para ellos fuera el mismo, Jesucristo fuera el mismo para ellos. Amén. Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna. ¿Qué es lo que dice Dios? Que Jesús nos da vida eterna. No hay vida eterna sin Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo meto yo a Jesús en el budismo? No está. ¿Cómo meto yo a Dios en el Islam? No cabe. ¿Aló? Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos esa vida si creemos. Ojo, que cada vez va aclarando más Juan. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Dice, solo si creemos en su Hijo. Amén. Porque el Hijo fue el que vino. El Hijo fue el que murió. Si usted entiende por qué vino y por qué murió y cree en Él como el Hijo de Dios, entonces usted tendrá vida eterna. Si vivimos unidos al Hijo de Dios, ¿a quién tenemos que vivir unidos? ¿Tenemos vida? Cada vez Él va explicando más. Señores, todo el mundo cree en Jesús aquí en Colombia, para decir un 90%, de pronto hasta más. Pero no viven con Jesús. ¿Aló? ¿Aló? Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Nos acaba de decir, si creemos, tenemos vida eterna. Pero creer es vivir unido. No es una vida de religiosidad ni de fanatismo. Eso es muy diferente. Hay iglesias fanáticas donde se nota que la gente no tiene ni media relación con Dios. Que lo único que hablan es de la Biblia, lo único que hablan es de Dios, pero no tiene una relación con Dios. Es como si usted hablara de su marido por allá, y usted habla maravillas de su marido, pero usted no habla con su marido. Usted no se acuesta con su marido. La misma cosa. Entonces, es claro que tengo que vivir unido al Hijo de Dios. Diga conmigo, vivir unido. Pregúntate tú mismo, ¿será que yo estoy unido a Jesús? ¿O Jesús por allá y yo por acá? ¿O es que yo cuando voy a la iglesia me uno con Él, pero lo dejo en la iglesia y me voy? ¿Estamos entendiendo? Si usted está unido, vamos a poner un ejemplo. Usted está casado. La Biblia dice que el que se casa es una sola carne, ¿correcto? Entonces, ¿llevaría usted a la residencia a su mujer cuando usted va a estar con su amante? Se supone que están unidos. Ah, no, lo haces a escondidas. ¿Aló? Pero resulta que tú a todos lados vas con Jesús. Diga conmigo, voy con Jesús. Si no voy con Jesús, porque voy a hacer lo malo. Así que diga conmigo, si estoy unido con Jesús, tendré vida eterna. Ahí se resume todo. Pero es que la vida es corta, hay que disfrutarla. ¿Quién dijo que la vida es corta? ¿Usted ha hecho operaciones matemáticas? Represente en un plano cartesiano lo que es la vida eterna comparado con los 100 años que usted puede vivir. En estos días por ahí vi un reel donde murió la persona más longeva, que es el del Guinness Record en el tiempo actual. 117 años, un venezolano. 117 años. Ponga usted esa cantidad de tiempo, 117. ¿Sí? Mi abuela tiene 93 años, acaba de cumplir el 1 de abril y está entera. ¿Sí?
Entera es que si nos vamos a una piscina, ella se tira de clavado. Entera es que ella misma pinta la casa. Este hombre tenía 117 años, vamos a ponerlo a él, 117 años. Compáralo a la vida eterna. ¿Sabes qué podría dar en un plano cartesiano? Un punto. Así que lo desesperado que dice es que la vida, vas a perder la eternidad por estar creyendo que la vida es corta. La vida se va rápido. 100 años se van rápido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un chiste como para amenizar esto. Le dice el doctor al paciente lo que tenía y el paciente dice, o sea, doctor, ¿cuánto tiempo me queda de vida? 6 meses. Y el hombre dijo, tan poquito, le doy un consejo. Cásese y váyase a vivir con la suegra. Pero eso que me aumenta el tiempo de vida, no, es que se le va a hacer eterno esos 6 meses. Continuemos. Segunda de Corintios. Ahora aparece otro personaje, Pablo. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Diga conmigo, lo que hoy estamos padeciendo es pequeño y no dura para siempre. Pastor, llevo 40 años con él. Eso no va a durar para siempre. Porque si tú te vas para la eternidad, en la eternidad tenemos cuerpo incorruptible. ¿Cuánto le gustaría un cuerpo que no se cansara, no se envejeciera? ¿Aló? Pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria. ¿Y gracias a qué? A las dificultades. Dice, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. ¿Cuántos quieren la gloria que dura para siempre? No hay gloria para siempre si no pasas aquí dificultades. Amén. Amén. Entonces, en medio de esa dificultad, lo único que se busca Dios es a ver qué tanta actitud tienes para seguir creyendo en medio de la dificultad. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser probados como se prueba el oro. ¿Alguno ha ido a empeñar? Tengo entendido que lo primero que hacen es probarlo con un líquido para ver si es oro. Si no, no le dan la plata a usted. Correcto. Entonces la pregunta es, si la Biblia dice que su fe tiene que ser probada, dice probada como el oro, pasado por el fuego. Entonces hay dificultades. Muchas veces nosotros creemos que al llegar y empezar a buscar a Dios se acabaron los problemas. No es que tú no buscas a Dios para que se acaben los problemas. Tú buscas a Dios por la eternidad. Amén. Pero gracias a ellas, a esos problemas, a esas dificultades, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Continuemos. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Por eso te decía el domingo, lo importante es que es vivir en función de la eternidad. Porque hay gente que viene a la iglesia y no dura en la iglesia, porque no está pensando en la eternidad. El que piensa en la eternidad permanece en el Señor porque está unido a Cristo. Amén. Y el que está unido a Cristo vivirá con Cristo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Mira lo que Pablo dice claro, no sabemos cómo será esa vida. ¿Cierto? Porque si, ¿verdad, Juan? Fue un momentico allá, fue un instante y lo que nos dijo fue poco. ¿Aló? ¿Cuánto le hubiera costado que nos hubiera dicho más? ¿Cierto? ¿Dónde estaba la gente? ¿Qué hacía la gente? ¿Cierto? Ahora no sabemos cómo será esa vida, dice la Biblia y el apóstol Pablo. Lo que sí sabemos es que será ¿qué? Eso es lo que dijo. Diga conmigo, eterna. Apocalipsis capítulo 21. Mira lo que dice Juan, volvemos a Juan. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de ¿qué? Dile que está a tu lado. La contaminación no va a acabar la capa de ozono. Amén. Ay, que tenemos que cuidar, dejar de explotar petróleo porque tenemos que cuidar la naturaleza.
La Biblia termina diciendo que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Vi también que la ciudad santa, la nueva ¿qué? Jerusalén, bajaba del cielo. ¿De dónde bajaba? ¿Se acuerda cuando Jesús dijo que él iba a preparar moradas celestiales? ¿Se acuerda que eso lo dijo los discípulos? De mire, ustedes llorando, tranquilos que yo me voy, pero es que yo les voy a preparar algo mejor para todos ustedes. Por eso es que la Biblia dice que Él es el arquitecto. Está construyendo nuestro futuro. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda. Vamos a imaginarnos, ¿cómo es una novia vestida para su boda? Se supone que ese día está más bonita que nunca, ¿cierto? Que ese día se hizo hasta lo que no se hace a diario, ¿correcto? ¿Estamos o no estamos? Entonces se supone que ese día la ciudad vendrá, mejor dicho, lista para encontrarse con su novio. La pregunta es, ¿quién es la novia del Cordero? Según la Biblia, la iglesia. O sea, pastor, esta es la novia. No. La Biblia dice que la iglesia somos los que estamos los miembros de la iglesia, de la congregación más bien. Lo que pasa es que esa costumbre, esa mala costumbre no la vamos a cambiar nunca. ¿Qué dijiste ahorita a las 7? ¿Vamos para dónde? Para la iglesia. Está mal dicho. ¿Sí? Vamos para la casa de Dios, vamos para la congregación. Pero la iglesia soy yo. ¿Aló? Y como somos la iglesia, estamos reunidos en el mismo lugar. Con el novio. ¿Quién es el novio? Jesús. Eso lo dice clarito la Biblia en varias partes. No tenemos que ponernos a buscar textos, porque eso es lo más elemental que hay. Donde Jesús se muestra como el novio y la iglesia como la novia. Aquí nos está diciendo Juan, nos está diciendo que nos trae una ciudad toda como si fuera vestida para la novia. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía, aquí es donde Dios vive con su... Repita, aquí es donde Dios vive. Primero, ¿qué dijo? ¿Que Dios vivía dónde? Ahora dice que Dios vive en la ciudad y la ciudad venía del cielo a la tierra. ¿Dónde vivía Adán y Eva? ¿En el cielo? En la tierra. El hombre nació para la tierra, fue creado para la tierra. ¿Cierto? La Biblia dice que el huerto del Edén fue sobrepuesto en el actual Golfo Pérsico, por ahí en la Mesopotamia antigua, entre el río Éufrates y el río Tigris. Eso lo muestra el Génesis. Ahí fue sobrepuesto esa ciudad o ese lugar llamado el Edén. Dígale que está cerca. Dile, las cosas han cambiado. Amén. Antes la gente donde vivía, debajo de los árboles. Pero como todo fue evolucionando, ahora vivimos en ciudades. Adán y Eva vivieron en el huerto. Dios nos va a traer a nosotros no un huerto, sino una ciudad. ¿Correcto? Dios vivirá con ellos. ¿Dónde vivía Dios? En el cielo. Pero ahora escuchó una voz que decía, Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. ¿Pero quiénes? Los que fueron salvos. En efecto, Dios mismo será su único. ¿Su qué? Único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor. Porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dios dijo desde su trono, Dios dijo desde su trono, yo hago todo nuevo. Y también dijo, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo, ya todo está hecho, yo soy el principio y el fin. Al que tenga sed, a cambio de nada le daré a beber del agua de la fuente que da vida eterna. Antes de seguir leyendo hay que explicar qué es esto. ¿Se acuerda cuando Jesús vivo
eso está en los evangelios, dijo, el que tenga sed venga y beba. Y después dijo, cuando yo dije que el que venga y tenga sed beba, estaba hablando del Espíritu Santo que ha de venir. Porque el sediento quiere ir al Espíritu Santo. Amén. Estar en la presencia, porque el Espíritu Santo es la presencia misma de Dios aquí en la tierra. Entonces dice, a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso. Vamos a repetir. 1, 2 y 3. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso. ¿Qué pasa con aquella persona que está en medio de la dificultad y dice, ay, Dios me abandonó? Ah, yo no sé para qué creo. ¿Te ha pasado? ¿Cuántos han estado de pelea con Dios? ¿Aló? Recuerda que las dificultades son momentáneas. ¿Por qué? Porque Dios te está preparando el carácter para la eternidad, para ver si verdaderamente tú te vas con Él. Amén. ¿Tú te imaginas para qué se quiere llevar Dios para la eternidad a gente que se queja por todo? Que llora por todo. Que se desespera por todo. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso y serán mis hijos y yo seré su Dios. Pero a los cobardes, vamos a ver qué cataloga Él como un cobarde. A los que no confían en mí. A los que hagan cosas terribles que no me agraden. Eso está ahí en la última hoja del Apocalipsis, de la Biblia más bien. A los que hayan matado a otros. A los que tengan relaciones sexuales prohibidas. A los que practiquen la brujería. A los que adoren a dioses falsos. A los mentirosos. Los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas. Y allí se quedarán separados de mí para siempre. Es decir que en otra parte, en otra cita bíblica, habla de que Dios preparó un lugar para Satanás y los demonios y los ángeles caídos. Ese es el lago de azufre, donde ellos van a arder para siempre. Pero todos aquellos que no acepten a Jesús y que vivan con Él, diga conmigo, Dios es justo. ¿En dónde está la justicia de Dios? Que ahí está escrito. Él es justo, Él dejó todo escrito. Como Él es justo, Él dice que va a juzgar a la gente por lo que está ahí. Apocalipsis 21 dice, y en la visión que el Espíritu de Dios me mostró, hablando todavía Juan, el ángel me llevó a un cerro grande y alto y me enseñó la gran ciudad santa de Jerusalén. Dígale que está a tu lado, en el cielo no hay montañas. ¿Aló? Y el ángel me llevó a un cerro grande y alto y me enseñó la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo donde está Dios. La presencia de Dios la hacía brillar. Y su brillo era como el de una joya, como el de un diamante transparente, como el cristal. Por fuera estaba rodeada por una muralla alta y grande. En la muralla habían 12 portones. En cada portón había un ángel. Y cada portón estaba escrito el nombre de una de las 12 tribus de Israel. 3 de sus portones daban al este, 3 daban al norte, 3 daban al oeste y 3 daban al sur. Las murallas estaban construidas sobre 12 grandes rocas. Y en cada roca estaba escrito uno de los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que me hablaba tenía una regla de oro. Y con esa regla midió la ciudad, sus portones y sus murallas. ¿La ciudad era qué? Cuadrada. Sus 4 lados medían lo mismo. El ángel midió la ciudad con la regla de oro y medía 2.200 kilómetros. Tanto de ancho como de largo. ¿Correcto? 2.200 kilómetros era el tamaño de la ciudad. Entonces 2.200 así y 2.200 así. Saque el área cuadrada. ¿Sí? Que es multiplicar lado por lado. El ángel también midió la muralla y era de 65 metros. Según las medidas humanas,
que estaba usando el ángel. Diga conmigo, según las medidas humanas. Ahí lo aclara. La muralla estaba hecha de diamantes, de oro con que estaba hecha la ciudad. Era tan puro que dejaba pasar la luz, como si fuera cristal. Las rocas sobre las que estaba construida la muralla estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas. La primera roca estaba adornada con diamante, la segunda con zafiro, la tercera con ágatas, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónices. ¿Ustedes imaginan los rateros allá? La sexta con rubíes, la séptima con crisólitos, la octava con berilio, la novena con topacio, la décima con crisoprasas, un montón de piedras preciosas que yo no había escuchado. La undécima con jacintos y la duodécima con amatistas. Y los 12 portones eran 12 perlas. Cada portón estaba hecho de una sola perla. La calle principal de la ciudad estaba cubierta de oro tan puro que brillaba como el vidrio transparente. Y en la ciudad no vi ningún templo. Diga conmigo, no había ningún templo. O mal llamada iglesia. Porque su templo, ¿quién era? El Señor. El Dios Todopoderoso y también el Cordero. Vamos a hacer un análisis de eso. O sea que yo no voy a la iglesia porque yo no necesito templo. Pero es en ese tiempo porque Dios estaba presente. ¿Quién era el templo? El mismo Dios y el mismo Jesús. La ciudad no necesitaba que el sol o la luna los ilumine, porque el brillo de Dios la iluminaba y el Cordero era su lámpara. Gente de todos los países caminarán a la luz que sale de la ciudad. Y los reyes de la tierra le entregarán sus riquezas. Los portones de la ciudad no se cerrarán de día y allí nunca será de noche. Le entregarán las riquezas y todo lo bello de los países, pero nunca entrarán en ella nada que desagrade a Dios. No entrarán los que han adorado a dioses falsos, ni a los objetos que hayan usado en su culto. Está clarito. No es fanatismo, es lo que dice ahí. Solo podrán entrar los que tengan anotado su nombre en el libro de la vida o del Cordero. Dígale a alguien, ¿tú tienes el nombre escrito allá? ¿Aló? No te creas el cuento de los testigos de Jehová, que solo 144,000 sellados. Entonces, ¿para qué carajo van ellos a la iglesia? Y los 144,000 ya fueron escogidos, entonces, ¿para qué pierden el tiempo? Sí, la Biblia habla de 144,000 sellados, pero no, los sellados son los 144,000 que en el tiempo de la tribulación están sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un sello, ¿sí?, que los va a ayudar a pasar esa tribulación. Entonces, ¿cuántos quieren estar allá? Usted de pronto dirá, pastor, pero es que si usted viera el dolor que yo tengo, la angustia que yo tengo. Pero esa angustia es momentánea, pasajera. Así lleve usted 30 años con la angustia, porque allá será eterno. Y en lugar de ir al templo, voy al templo que va a ser mi Dios. Él es el templo. Jesús es el templo. Aló. Y usted se podrá acercar como pasaba con Adán y Eva. Dice la Biblia que en la tarde, cuando ya Adán y Eva había terminado su jornada laboral, dígale que está a tu lado, Adán y Eva fueron eternos. ¿Usted qué cree que vamos a estar haciendo? ¿Rascándonos la barriga? Algo tenemos que estar haciendo. Dice que al final de la tarde, cuando ya se había acabado el día, estaba acabando el día, aparecía Dios a conversar con Adán. ¿Cuántos quieren conversar con Dios? Y no como nosotros en oración. No es lo mismo hablar con la novia por teléfono. ¿Aló? Aquella vive allá en Miami. ¿Aló? Por este tiempo nos toca hablar con Dios, que es nuestro novio, que está allá en el cielo. Amén. Pero después lo veremos frente a frente. Amén. Que si
nos sentimos mal en el momento, dice que Él limpiará, no habrá lágrimas. Él correrá limpiando las lágrimas. ¿Tú te imaginas un abrazo de Dios? O de Jesús. En ese libro, sigue diciendo la Biblia, están anotados los que recibirán la vida eterna, es decir, en el libro del Cordero. ¿Y quién se anota allá? Pues aquellos que vivan con Jesús acá. Asegúrate de vivir no por religión. La religión, que usted va a un diccionario y encuentra que religión es una cantidad de normas hechas por el hombre para buscar a Dios. Normas, por eso es que usted cuando ve a un religioso dice, pero es que tiene como un esquema, todos son iguales, así, cortados con la tijera. Religión, eso es religión. Dios lo que quiere es una relación con Él. Amén. Una relación personal. Por eso en la Biblia Él se presenta como la persona de Dios. ¿Aló? Sí. Muchos hablan con la almohada, con el peluche, con el amigo imaginario, pero no todas las veces. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, habla con el Señor. No es lo mismo hablar con el que no habla que hablar con el que sí habla a mi corazón. Me habla a través de la Biblia, él utiliza forma. Hoy te está hablando para aquellos que decían de pronto, y sí tendré vida eterna. La Biblia dice que el sello de la vida eterna es el Espíritu Santo. Si tú sientes el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo te reargulle de pecado. No necesitas a alguien correteándote como en ciertas iglesias que te corretean y dice, ¡eh! Y sale debajo de la cama. No, el Espíritu Santo. Yo no voy a hacer el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te pone a ti en tu pensamiento si lo que estás haciendo está bien o mal. ¿Por qué la gente termina o deja de venir a la iglesia? Porque sabe que lo que está haciendo está mal. ¿Aló? Entonces, para evitar que Él me hable, vamos a ser honestos. Vamos a poner el ejemplo con las mujeres, los maridos. Cuando sabe que estamos caídos y nos van a decir algo, lo que uno menos quiere es que le digan las cosas. ¿Cierto? ¿Correcto? Entonces, por eso es que la gente no viene a la iglesia, porque lo que menos quiere que le digan es las cosas. Amén. Por eso es que no van a orar, porque es que si empiezan a orar, el Espíritu Santo le va a decir las cosas. Amén. Entonces, en esa relación con Dios usted tendrá la seguridad o no, decir que si va a tener o no va a tener vida eterna. Así que yo no puedo darte la seguridad. Mucha gente asistió a una congregación y Jesús puso el siguiente ejemplo. Dijo, les voy a contar una historia. Les voy a contar la historia de 10 mujeres que se congregaban. 5 eran denominadas prudentes y las 5 imprudentes. Las prudentes buscaban diariamente el aceite para prender la lámpara porque el novio podía aparecer en cualquier momento en la noche. Y si usted lee la Biblia, se da cuenta que el aceite simboliza el Espíritu Santo, igual que el río y que el agua. Entonces lo que está contando Jesús es que estas mujeres tenían una relación con el Espíritu y las otras 5 eran las insensatas o las imprudentes, no tenían una relación con el Espíritu. Pero estaban en la congregación, tenían lámpara, porque en la Biblia la lámpara simboliza la luz de Jesús. Ellos mostraban la luz de Jesús. Pero la luz de Jesús para brillar necesitaba aceite. Alguien diga aceite. Hay gente que tiene a Jesús, pero no tiene una relación con Dios, que es la lámpara. Dice que llegó el novio. Y cuando alguien grita, llegó el novio, dice que las prudentes prendieron su lámpara para esperar al novio. Y las imprudentes se fueron a buscar el aceite. Y como no encontraban, vinieron y le dijeron a las que tenían, dame una parte de lo que tú tienes, ora por mí. Dice que en el momento apagaron la luz y el novio entró con las 5 prudentes. Y las imprudentes tocaron la puerta y le decían, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, Señor,
hablamos de ti, predicamos el evangelio, sanamos, colocamos la mano sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Dice que abrió la puerta y les dijo, no las conozco, y le cerró la puerta. Que después de haber venido a la iglesia, no te cierren la puerta, o me cierren la puerta. ¿Aló? Asegurémonos de tener aceite, tener la relación con el Espíritu Santo.